Esto sí es nuevo. Déjame te platico que en toda narración, en todo guión que tú vayas a leer o a escribir, hay una parte bien importante que tenemos que considerar y eso se le llama descripción. ¿Qué es descripción? Cuando yo le quiero contar a las personas alguna cosa, lugar o situación. Y hay diferentes formas de descripción en una narración. Si estoy contando un cuento, una novela, puedo utilizar una descripción prosopografía, una descripción prosopográfica o prosopografía, aunque parezca trabalenguas, así se llama esta descripción. ¿Para qué me sirve esta descripción? Para que en el cuento, en la narración, pueda describir físicamente a mi personaje. Este personaje puede ser un dios, un animal, un semidios, un monstruo. Y entonces la prosopografía va a decir que yo lo voy a describir literalmente como es. Que si tiene la mitad del cuerpo un caballo, exacto, son con adjetivos, exactamente, Lucero. Entonces aquí voy a empezar a utilizar adjetivos, que si era alto, que si la mitad del cuerpo era caballo, sus bonitos ojos azules. Y la idea de la prosopografía es que voy a encontrar, tengo que buscar la manera narrativa bonita de decirlo, o sea, no es lo mismo nada más decir, bueno, tiene ojos azules, sino tengo que a veces agregarle algunas palabras que embellezcan ese texto. Y a lo mejor tengo que buscar algunas palabras rebuscadas, porque son palabras que adornan, o a lo mejor algunas rimas. Entonces la prosopografía es la que me permite como describírtelo de una forma muy formal y muy adornada a mi personaje. Existe otro tipo de descripción. Ay, discúlpenme, no me había dado cuenta que aquí me había equivocado. Déjenme, le quito narración, denme un segundo. Pero bueno, existe esta otra forma de descripción que sirve para que nosotros podamos describir a mi personaje de su forma, de su forma moral, de sus características, de sus cualidades. Y a esa descripción, permítanme un segundo. Denme un minuto, por favor. Y ahorita les vuelvo a compartir, es que mi computadora se anda trabando un poquito con el internet. No sé si me escucho bien, ¿sí me sigo escuchando? Sí, maestra. Ok, perfecto. Es que de repente me marca aquí que el micro se está apagando, por eso. Denme un minuto para arreglar nada más mi conexión a internet, no me tardo. Ya regresé ahora sí. Y ahora sí ya puedo prender mi camarita. Ya me cambié de un poquito de lugar. Ya me acerqué a mi modem, ya lo cambié. Entonces ya lo puedo continuar. Gracias por ese minutito. Entonces yo les decía, la prosopografía me sirve para describir físicamente en la narrativa a un personaje. Tengo otro tipo de descripción que se le llama retrato. Esta descripción retrato se utiliza muchísimo para poder decir cómo es su personalidad, pero no solamente su personalidad, también cómo es psicológicamente un personaje, cómo piensa. A lo mejor mi personaje es muy callado, pero además empiezo a contar que es callado porque a lo mejor es tímido, porque ha sufrido mucho en su vida. Ya empiezo a describir
no solamente de cómo se desenvuelve socialmente, sino por qué es el callado. Y aquí hay un ejemplo de retrato. Dice la descripción retrato: a pesar de tener cara de rudo, era un hombre muy amable y siempre ayudaba a los demás. Entonces aquí este tipo de descripción de retrato, pues no solamente, como te digo, no solamente voy a hablar de él físicamente, sino también voy a meterme a la personalidad del personaje con la finalidad de que yo pueda describirte y que tú puedas entenderlo. Porque acuérdate que no lo ves, que estamos hablando de narrativas, que estamos hablando de películas. La idea es que tú lo puedas imaginar. Y ya cuando tienes este tipo de descripción, se facilita muchísimo más la cosa. Hay otro tipo de descripción que se le llaman epopeya. Epopeya es un relato épico o narrativo. Quiere decir que es un relato donde realizamos muchísimo las cualidades de los personajes y que usualmente se utilizan para hablar de guerras o de las hazañas que hizo un héroe como tipo Hércules, donde involucramos fantasía, donde involucramos dioses. Y aquí, como dice aquí la descripción o el concepto, dice, bueno, este tipo de descripciones se utilizan para hablar de mitologías. Existen mitologías, por ejemplo, discúlpenme, como las griegas, donde involucramos que venga el dios del trueno, Thor, o la diosa de la guerra o del amor, Atenea. Y entonces ya solamente no tengo mi héroe, sino también tengo dioses que me ayudan a ser más poderoso. Incluso en las epopeyas, los dioses, hay veces que son el personaje malo de la historia, porque en lugar de ayudar a mi personaje principal, es un obstáculo para mi personaje principal. Entonces, este tipo de descripción se utiliza mucho en la narrativa para contar las hazañas de un héroe, de una nación, como Aquiles de Troya. Seguramente han escuchado a lo mejor en la escuela esta historia. ¿Alguien sabe la historia de Troya o del caballo de Troya? ¿Algunos de ustedes lo han visto? Sí. Ok. Bueno, pues precisamente esa es una epopeya, donde nos cuenta pues cómo metieron el caballo, qué es lo que pasó. Aquí en esta historia de Troya hay un personaje que se llama Aquiles, que era el máximo guerrero, y cómo encontraron una debilidad de Aquiles y fallece, ¿no? Hablamos de la descripción. Entonces, dentro de la literatura, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas tres descripciones cuando estemos narrando o cuando estemos leyendo algo y que solamente me lo está describiendo físicamente, ya sé que es prosopografía. Cuando me describa físicamente y además psicología, hablo de un retrato, porque haz de cuenta que la idea del retrato es que yo te tengo que describir como si lo vieras en la fotografía. Y la epopeya, pues son cuentos de héroes o de naciones y usualmente involucran guerra. Esos son los tipos de descripción. Pero hablando y continuando con los textos, los textos que podemos leer, no solamente los literarios que existen, sino los tipos de texto. Y quiero regresarme a la imagen aquí. Regresándome un poquito a los tipos de texto, no solamente existen los periódicos y los literarios, también existen los científicos, que son los que vamos a ver a continuación. Si te quité ahorita las diapositivas para irme más rápido y que no veas pasar todas mis diapositivas. Pero ahorita lo que vamos a ver a continuación son esos textos científicos. ¿Para qué me sirve un texto científico? Para hacer tareas. Si yo te encargaran, imagínate que te encargaran un resumen, ¿a qué página visitas primero? Ya lo investigaste, ya pusiste el tema en Google. ¿Cuál es la primera página que le das clic? Wikipedia. Wikipedia, ¿ok? Dicen aquí Yahoo O Respuestas. Brandly. También Brandly. Uh-huh. La primera que salga, dice por ahí también en el chat.
Bueno, si tú usas Yahoo Respuestas, nada más te diría, no le confíes tanto, porque Yahoo Respuestas sí es una página como que muy editable. Wikipedia todavía te puedo decir que te sirve más. Wikipedia son un tipo de textos que se le llaman científicos o tecnológicos. Y estoy aquí escribiéndote el título de ese texto. ¿Para qué me sirven los científicos o los tecnológicos? Como te mencioné ahorita, para investigar, hacer tareas. Si yo no voy a investigar, maestra, ¿para qué me sirve un científico o un tecnológico? Me sirve, yo soy la que puedo redactar un científico y tecnológico. Aquí son investigaciones que yo realizo para decirte qué avance existe en algo científico, por ejemplo, el descubrimiento de un nuevo planeta, el descubrimiento de una vacuna, a lo mejor resuelvo la problemática de el por qué los jóvenes sienten sueño a las 5:20 de la tarde, y entonces ya tengo la respuesta y la subo o la publico. Ese es un texto científico. Lo tecnológico no quiere decir que solamente se dedique a decirme cuál es el último celular de moda, a la tecnología, sino que también con lo tecnológico es porque estos tipos de textos manejan muchas palabras especializadas en el tema. Palabras que solamente si estás estudiando o estás interesado en ese tema, las puedes entender. Y el ejemplo que nosotros podemos realmente ver acerca de este tipo de textos son en los ensayos. Lo que tú ves en Wikipedia, que parece como una página de consulta, es como un ensayo, porque ahí te están resumiendo toda la información que tú necesitas. Otro tipo de texto importante, sí, a veces te sale el resumen del tema en un cuadrito, te están dando como que un preview. Otro tipo de texto importante se llama de divulgación. De divulgación son artículos que la gente quiere dar a conocer porque cree que es importante, una, que sepas por cultura, o la otra porque son temas, como te digo, que están investigando y que son de gusto común, que piensan los investigadores que la gente se va a interesar en ese tema. ¿Dónde los podemos ver estos artículos o estos textos de divulgación? Sobre todo en revistas especializadas como Muy Interesante, por eso les puse aquí la portada de Muy Interesante Junior, que la de Junior es una revista para jóvenes y niños, donde les manejan temas súper entretenidos, como por ejemplo Plutón, que ya no es planeta, entre otros, entre los dinosaurios, y son temas muy de cultura general y muy si te gusta este tipo de temas, lo puedes encontrar, está en internet, métete ahí a la página de Muy Interesante y ahí lo encuentras. También en periódicos y por supuesto, pues obviamente ahorita todo está en línea en internet. Entonces, estos tipos de textos de divulgación también me sirven como consulta. También los puedo utilizar para realizar tarea, al igual que los científicos. La única diferencia es que los de divulgación tienen vocabulario más coloquial, es más amigable. Y los científicos y tecnológicos, tú necesitas ya estar trabajando en el tema para entender los tecnicismos, para entender las palabras. Esa es la única diferencia entre estos dos. Entonces, recapitulando los tipos de texto que podemos manejar son 4. El literario, del cual ya vimos que hay diferente clasificación como novelas, cuentos, leyendas. Está el periodístico, está el científico y está el de divulgación. Si me dices, maestra, cualquiera de los 4 puedo usar para tareas, sí, porque de repente algún maestro te va a pedir que consultes un cuento y los literarios te pueden ayudar. Entonces, ¿cómo puedo consultar un cuento? ¿O cómo puedo encontrar un libro especializado? ¿O cómo puedo encontrar un artículo especializado? Pues con estas fichas bibliográficas.
Sí, yo creo que se acuerdan ustedes en la escuela que siempre a algunos maestros les gusta hacer estas fichas bibliográficas, donde son unos cartoncitos, le ponemos aquí el nombre del autor, en la edición, le ponemos página, año, y esto me sirve para clasificar un libro o una obra, y así lo puedo encontrar de forma más rápida. Entonces, la ficha bibliográfica es una herramienta que le sirve al bibliotecario para poder encontrar rápido lo que tú estás buscando. Y si solamente lo estás buscando en una computadora, bueno, así lo encontrarías mucho más rápido porque ya le pones como los datos más específicos que se necesitan. Y hablando de esto, de las fichas bibliográficas, me paso a otra diapositiva que te voy a mostrar porque de hecho vamos a hablar, y los últimos temas que vamos a hablar son de literatura. Entonces déjame, te comparto esta otra pantalla para comenzar la literatura, que son temas bien importantes que también nosotros necesitamos conocer. Vamos a hacer un paseo por la literatura desde años antes de que nacieran, no, hasta nuestros abuelos quizá. Hace mucho, mucho tiempo había unas historias que eran tipo medieval, que hablaban de castillos. Levante la mano si has visto alguna película acerca de reyes, castillos, algo como tipo Troya o el caballo de Troya. O déjame, ya vi que Joaquín ya levantó la mano, o también lo puedes escribir en el chat. O de vikingos, exacto. La de Game of Thrones. La de Game of Thrones, exactamente, muy bien. De repente hay una serie en Netflix que es de una mitología nórdica y habla acerca del dios del trueno de Thor y se llama Ragnarok. Está muy chida, vean, está padre. Pero bueno, es todo eso que nosotros vemos vienen de los libros. Y empezamos con lo medieval. Lo medieval son literaturas que se escribió desde el siglo V al XV y que aquí donde dice que se transmitía por medio de juglares, y sí quiero que te imagines ese tiempo donde no existían ni siquiera las cartas. No había, obviamente no había Facebook, obviamente no había WhatsApp, no había televisión. ¿Cómo te enteras de lo que está haciendo el otro reino alejado de ti, pero alcanzable porque estás en el mismo continente? La única manera era esas personas que caminaban de reino a reino, de cultura a cultura, y que les podía transmitir las noticias del rey o las hazañas del rey. A eso se le llamaba juglares. Usualmente estos juglares se vestían a veces como de forma de arlequín y traían como una guitarra pequeña. Y ellos eran personas que cantaban la historia. Los juglares eran muy asediados o los buscaban mucho los reyes para saber qué era lo que estaba pasando, qué está haciendo la otra persona o el otro reino y tratar de estar preparado para que no vengan a invadirme. Esta literatura, como ya lo había mencionado anteriormente, la épica, bueno, pues nos habla mucho de héroes y de naciones y sobre todo la temática que agarra es muy de guerra o muy de, sí tiene momentos o temáticas de amor, pero más se especializa como en ese momento de la guerra. Lo que caracteriza a este tipo de literatura épica es que son poemas. No está escrito como una narración, como un cuento, sino son poemas y en el poema me están contando la historia de los griegos, de los romanos, de lo que hizo los egipcios, de lo que hizo India, que de hecho las culturas indias y las chinas eran las más pacifistas de toda Europa o de todo el mundo, podríamos decir de alguna manera. Las historias que más se caracterizan de las épicas son estas que están aquí: Los 7 infantes de Lara, La historia del rey Rodrigo y La leyenda de Bernardo Capio. Pero también durante esta época medieval, de estos castillos, de estas culturas, de estos reinos, existe un subgénero de la épica que se llama cantares de gesta.
Y justo el día de ayer me preguntaron por este cantar muy famoso que se llama El Mío Cid. Lo que caracteriza a los cantares de gesta es que son literaturas anónimas. No sabemos quién la escribió. Es como si fueran leyendas. Entonces, no sabemos quién la escribió, solo sabemos que había alguien que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Recordemos que las épicas, ay, se me movió, discúlpenme. Recordemos que las épicas son literatura que, ay, se me movió. Aquí estoy. Perdón. Recordemos que las épicas son literatura que hablaban de guerras y que, ay, sí, pues hablaban de las naciones. Entonces, yo les decía de Rodrigo Díaz de Vivar de Cantar de Gesta, que no sabíamos quién es, pero les gustaba mucho exaltar las cualidades de Rodrigo Díaz Vivar y que ellos combinaban mucho la fantasía con la realidad, a tal punto que no sabían qué cosa era cierta y qué cosa era falsa. Tanto en las épicas como en los cantares de gesta, involucraban mucho a los dioses o a personajes de mitologías, como los cíclopes, como incluso hasta sirenas, unicornios, que a veces ayudaban a mi protagonista y a veces no lo ayudaban. El cantar del mío Cid se divide, es un verso, es un poema que se divide en 3 partes. El destierro. A Rodrigo Díaz Vivar, que es nuestro protagonista, que era la mano derecha del rey Alfonso, como dice aquí abajo, lo engañan, le ponen un 4, como se dice hoy en día, y se cree, o el rey cree, que Rodrigo Díaz de Vivar era un traidor y lo destierra del reino, dejando en el reino a sus hijas y su esposa y solamente expulsa a Rodrigo Díaz de Vivar. Y dice que si regresa el reino, no solamente lo matan a él, sino también a sus hijas. El libro 2 o el poema 2 del Cantar del Mío Cid trata que aparentemente o convenientemente había unos personajes que se llamaban infantes de Castilla o los infantes de Carrión. Y como creían que Rodrigo Díaz de Vivar era rico, se querían casar con sus hijas para tener como un título de la realeza, para poder acceder a los beneficios del reino. Al final de todo, estos personajes de los infantes de Carrión eran personajes que solamente eran maltratadores y golpeaban a las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar, incluso hasta la esposa de Rodrigo Díaz de Vivar. Por lo que después encontramos el libro número 3, que es Afrenta de Corpes, donde Rodrigo logra regresar al reino disfrazado, llega hasta el rey, le dice y lo convence de que él no es un traidor y le pide ayuda para matar o desterrar a los infantes de Carrión. Esto es un poquito de lo que trata El Cantar del Mío Cid. La verdad es que es un libro muy, muy bonito, es un libro muy interesante y te va llevando con su historia. Como dicen aquí, toda la mitología griega está padre. Bueno, pues este de Cantar de Gesta también está muy divertido. Algunos personajes importantes del Cantar del Mío Cid son Doña Jimena, su esposa, Doña Elvira y Don Sol, que son los hijos de Rodrigo, los infantes, que son los malos de la historia, que son los yernos de Rodrigo, y por último, el rey Alfonso, que nos enseña que no debemos de confiar ciegamente en las personas, ya que algunas personas nos pueden mentir. Esto es un poquito de la literatura medieval, pero mientras esto apareció y se hizo un boom en el mundo, después vino una literatura del Renacimiento, que era algo totalmente la medieval, pues ya no solamente hablaban de guerra y de amor, ahora se enfocaban un poco más en otras emociones humanas, como la venganza,
como el desamor, entre otras cosas. Durante el Renacimiento fue una época que floreció para todo tipo de arte, porque como podemos ver aquí, no solamente en la literatura hubo algo que resaltar, también en la pintura, astronomía, navegación, imprenta e iglesia. ¿Quién no recuerda la Capilla Sixtina? ¿O quién no recuerda una pintura que alguna vez en la escuela nos enseñaron de Miguel Ángel o de Leonardo? Y ya por nada que ver con un tema mínimo, si te preguntan por el Renacimiento, mínimo recuerda a las tortugas ninja. ¿Cómo se llaman? Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Tienen nombres de grandes artistas de la pintura. Durante el Renacimiento también existieron estos personajes filosóficos que nos invitaban a voltear a los cielos y ver la astronomía. Y hablo de Galileo y de Copérnico. También en el Renacimiento hubo una persona muy valiente, inquieta por conocer el mundo, explorarla y ver qué había más allá del horizonte en el mar. Y hablo de Colón y Magallanes. Se inventó la prenta. Ya no solamente iban a ir los juglares a contar qué fue lo que hizo los reinos, sino ya lo íbamos a tener en una hoja. Y Gutenberg fue uno de los primeros que nos ayudó con este invento. Y por último, hubo algunas reformas en la iglesia que Martín Lutero fue el responsable en Europa, por el cual hasta hoy en día hay iglesias en Europa que no son católicas, sino que practican las reformas de Lutero. Todo esto fue un poquito de lo que pasó en el Renacimiento. Contestando algo del chat, dice, ¿Leonardo es el pintor de la Mona Lisa? Y ya le contestaron, sí, Leonardo da Vinci. Exactamente. Entonces, fíjense qué tan grandes artistas teníamos en el Renacimiento. Incluso hay un artista que no es español y que hablábamos el día de ayer del teatro de William Shakespeare. Entonces, la característica de este tipo de literatura, regresando a la literatura renacentista, la característica es que los poemas eran madrigales. ¿Qué son madrigales? Es un tipo de lírica que cada verso tiene que medir, cada estrofa tiene que medir 11 versos. Entonces, recordemos que la estrofa es un párrafo. Y también escribían sonetos, que son poemas parecidos a las canciones, en los cuales cada estrofa está constituido por 4 versos y 3 versos. Es decir, primero iba una estrofa de 4 y luego una de 3, y luego una de 4 y una de 3. Un autor muy sobresaliente por escribir sonetos en el Renacimiento es Gutiérrez de Cetina. Para que lo apunten, un autor muy sobresaliente es Gutiérrez de Cetina. ¿Por qué Gutiérrez de Cetina? ¿Qué nos va a decir Gutiérrez de Cetina? Creo que ya aquí se repite, por eso no me quiere abrir. Aquí está. Porque él hablaba de caballería, de pastoril y de picaresca, que son las 3 tipos de obras que vemos que se dividieron en el Renacimiento. Las historias de caballería, es de que hablábamos ahorita, son personajes en aventuras heroicas donde consiste que todavía había castillos, teníamos a estos caballeros vestidos en estos trajes de metal y que buscaban la justicia. Las historias pastoril en el Renacimiento nos contaban aventuras de amor entre los diferentes pastores. ¿Qué se le llamaban pastores en ese tiempo? Las personas que trabajaban en el campo, en los feudos. Y las obras picarescas son obras donde involucraban mentiras y fantasía para tratar de engañar a la gente y lograr su objetivo. Esto era algo de lo que Gutiérrez de Cetina
nos podía contar durante el Renacimiento. Pero ya después, además de Gutiérrez Setién en el Renacimiento, después apareció un autor muy, muy, muy famoso. ¿Alguien sabe qué escribió Miguel de Cervantes Saavedra? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. ¿Alguien ha leído Don Quijote de la Mancha? Yo. ¿Y qué te pareció? Mucho texto, profe. Mucho texto. Don Quijote de la Mancha es una historia muy divertida. Don Quijote de la Mancha es la primera novela del mundo, la primera novela del mundo. ¿Por qué? Porque Don Quijote de la Mancha está escrita en dos tipos narradores. El narrador de primera persona, lo que te cuenta Don Quijote, y el narrador de tercera persona, lo que te cuenta Sancho Panza. O mejor dicho, narrador testigo, lo que te cuenta Sancho Panza. La historia de Don Quijote de la Mancha se le llama el ingenioso Hidalgo. Hidalgo se le llama a los caballeros o a los que trabajaron en el ejército como caballero. Y nos cuenta la historia de un caballero retirado, obsesionado, o mejor dicho, un campesino retirado, obsesionado con las historias de la caballería, el cual perdió la cabeza y se creía un gran héroe, un gran caballero. Y entonces un día sale de su casa, busca algo que montar, se encuentra a su fiel compañero Rocinante, y en la mente de Don Quijote, de Alonso Quijano, que es como se llama nuestro personaje, él creía que su caballo era el caballo más fuerte y resistente y el más joven galopante del mundo, y la verdad es que su caballo era el más viejo y panzoncillo que te puedes imaginar. Muy apenas podía con el peso de Don Quijote. La ventaja de esto es que Don Quijote era una persona muy delgada. Entonces nos cuenta cómo este personaje pues pierde la cabeza, pierde la mente y comienza a salir a la vida real en el momento en el que él vivía, y empieza a alucinar y empieza a querer destruir algunos gigantes que realmente eran unos molinos de viento. Esto es un poquito, un resumen muy, muy, muy extracto de lo que es Don Quijote de la Mancha. Lo que lo hizo muy destacable a Miguel de Cervantes Saavedra es que lo escribió en la cárcel. Miguel de Cervantes Saavedra lo apodaban el manco de Lepanto. ¿Por qué manco de Lepanto? Porque perdió la mano en una guerra, en la guerra de Lepanto. Y entonces, un día, después de que perdió su mano en la guerra, no tenía para comer, se robó algo para dar, para alimentarse, lo encarcelan, y en la cárcel escribe Don Quijote de la Mancha, en los cuales en estos libros pues resaltamos valores como amor, justicia, libertad, sobre todo libertad, porque era lo que él añoraba, y risa. Entonces este fue la primera novela y ha sido el libro universal más leído y memorable del mundo. Pero también junto con Miguel de Cervantes Saavedra, no pudo dejar de lado a los poetas, y tenía dos poetas que se llaman Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, los cuales fueron muy, muy famosos durante la época de Miguel de Cervantes, porque los textos o los poetas que escribían Luis de Góngora y Francisco de Quevedo era para atacarse uno a otro. Luis de Góngora le decía a Francisco de Quevedo, lo apodaba Francisco de Quepedo, porque Luis de Góngora decía que Francisco de Quevedo era muy borracho. Y Francisco de Quevedo se burlaba de la gran nariz de Luis de Góngora. Lo que resultó es que nos dejaron unos sonetos y unos poemas muy, muy divertidos. Las diferencias entre Luis de Góngora y Francisco de Quevedo es que Luis de Góngora escribía poemas muy difíciles de leer. Ni el maestro más estudiado le entiende o entendía a un poema de Luis de Góngora. Y Francisco de Quevedo, competencia de Luis de Góngora, escribía poemas muy sencillos.
Entonces a Luis de Góngora le caía gordo eso. Por eso se peleaban. Otro autor que hablé el día de ayer, que también hay que recordarlo mucho durante este tiempo, es Lope de Vega. Recordemos que Lope de Vega es el que hizo introducir este personaje chistoso al teatro. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Mr. Bing? De un personaje tipo Mr. Bing, es gracias a Lope de Vega. Lope de Vega dijo, ¿sabes qué? El teatro dramático está muy aburrido, hay que hacerlo más divertido. Mete este personaje y además estableció que el teatro fuera más corto y que se dividiera en diferentes actos. Entonces, bueno, pues esto fue lo mucho rescatable que hay que ver de esta época donde estaba Miguel de Cervantes Saavedra. Y hablando de literatura un poquito, no tan digamos, de Europa, sino viéndonos acá a la latinoamericana, encontramos los poemas náhuatl. Los poemas náhuatl fueron muy reconocidos porque los temas que ellos tenían, bueno, pues eran de la vida diaria, de la muerte, de la alegría de vivir. Eran textos que nos hablaban mucho de cómo ellos se sentían en ese momento por la política. Y recordemos que son textos muy antiguos de los años 1402 y 1472 y que fueron creados por un rey, y aquí está el nombre del rey que nos regaló esta lírica náhuatl, y que bueno, pues son algo de lo que nosotros como latinoamericanos nos podemos sentir orgullosos de lo que ellos han escrito, y sobre todo ellos creían mucho en el enigma de la muerte, mientras ahorita este es un tema tabú, ellos hablaban mucho de disfrutar en la vida, la belleza de la vida, la belleza de vivir y sobre el enigma de la muerte. Esto es un poquito de literatura, sin embargo, la literatura no solamente se acaba aquí. Vamos a ir viendo más autores que son latinoamericanos, porque ya vimos a Miguel de Cervantes Saavedra, ya vimos a Gutiérrez de Cetina, que son de acá del continente europeo. Ya vimos a las épicas que no tienen autor, pero también son del continente europeo. ¿Qué pasa con los latinoamericanos? Y con esto vamos a terminar con estos 1, 2, 3, 4, 5 subtemas de la literatura. El primero que nada, Sor Juana Inés de la Cruz. Lo vimos o platicamos de ella ayer. ¿Ya se acordaron en qué billete sale? Si en el de 200 o en el de 500. El de 200. ¿En No. el de 200? Sí, sale en 200. Ok, muy bien. Bueno, Bueno, pues en el viejito 200. En el nuevo. en el viejito. Bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz, su obra más importante es una obra que se llama Cartas a Sor Filotea. De hecho, aquí no viene, que es su hermana. Se los voy a escribir aquí. Que es uno de los textos con lo cual más se reconoce, además de los sonetos amorosos, filosóficos, de villancicos, letrillas y canciones. ¿Por qué dice villancicos y canciones? Si me dicen, maestra, los villancicos son como los navideños de beben y beben los peces en el río. Pues no, los villancicos son un tipo de poemas. Estamos hablando de lírica. Entonces, para el tiempo donde Sor Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana vivía, pues era la forma en cómo ellos se comunicaban. En ese tiempo se utilizaban mucho el habéis y vosotros. Nosotros ya no hablamos de esa manera. Nosotros hubo una evolución de nuestro idioma español y nos permitió comunicarnos de una forma más en prosa, más narrativa. ¿Sí, Joaquín? Tengo una duda. ¿Por qué Sor Juana Inés de Asbaje? ¿No es de la Cruz? Ese era su nombre de pila, ¿no? Ajá. Sí. Sí, es un nombre de pila. Pero además, recuerden que muchos autores, bueno, sobre todo Sor Juana Inés de la Cruz, cuando ella escribía en el convento,
no podía poner su nombre real porque las mujeres en ese tiempo no tenían el derecho a la educación. Entonces era mal visto, por decirlo de alguna manera, que ellas pudieran ser más que un hombre. Y la gente no leía cosas a veces también de femeninas. Entonces usaban a veces, como algunos autores, como Sor Juana, entre otros, usaban seudónimos también para cubrir lo que ellos escribían. ¿Otra preguntita? Pero sí, como dicen, también es un nombre de pila. Nada más que había seudónimos. En ese tiempo donde Sor Juana vivía, básicamente, si tú tenías en la familia, si tú tenías un hijo y una hija y te decían, oye, ¿cuál vas a mandar a educarse? Escogían al varón, porque las mujeres para ese tiempo tenían otros trabajos que desempeñar. Vamos al romanticismo. Ya nos vamos viniendo a la parte real, a la parte moderna, tantito. Romanticismo, primera mitad del siglo XIX. Es un movimiento que surge en contra de las reglas. En el romanticismo, los autores eran muy rebeldes y entonces estaban hartos que no los dejaran hacer cosas. De hecho, cuando surge el romanticismo, hablando de las prohibiciones de las mujeres no podían actuar en teatro. Eran hombres los que se vestían de mujer. Entonces había muchas prohibiciones que la gente pensaba que eran muy cuadradas y que a través del arte podían como ser rebeldes y decir, oigan, hay que cambiar de la forma de pensar. Y en el romanticismo también fue una gran época para los exponentes artísticos, tanto escultura como literatura, y sobre todo en las culturas Grecia y Roma, y de ahí ya se extendía a todo el mundo. Algunas características que hay que aprender del romanticismo es que antes de escribir cosas acerca del corazón, todo lo analizaban. Muchos me han comentado o me han dicho, maestra, el romanticismo es porque le va a escribir una carta de amor a su novia, a su pareja. Quizás escribes algo de amor, pero realmente en el romanticismo los temas que más escribían eran de desamor y de muerte. Pesimistas, como dicen aquí. No les gustaba mucho lo que se estaba viviendo políticamente, así que buscaban como otro entorno un poco más de fantasía. Luchaban muchísimo por la libertad, porque en este tiempo, durante el romanticismo, hubo varias guerras en el mundo, sobre todo en Europa, y por eso buscaban muchísimo la libertad. Buscaban ser diferente y que las personas pensaran de forma diferente y querían romper sí o sí con todo tipo de normas. Por eso ellos también en forma de poemas buscaban ser algo más que seguir unas reglas cuadradas donde dijeran, ¿sabes qué? Estoy harto que me digas que no puedo estudiar o estoy harto que me digas que no puedo ser escultor, pintor o escritor. Es el tiempo donde se produce más poesía que cualquier otro género y a través de la poesía querían cambiar el mundo. Valoran muchísimo la naturaleza, valoran mucho y son bien exóticos. Esto es algo de las características que había durante el Renacimiento, durante el Romanticismo. Algunos autores importantes son los tres que están aquí. Y te los voy a decir rápidamente. Johann Wolfgang Goethe es un alemán que escribió Fausto. ¿Cuál es la historia de Fausto? Fausto habla de un científico que, aunque era muy famoso, quería algo más. Tiene un contacto con un demonio y el demonio le dice, pídeme 3 deseos, lo que tú quieras, pero a cambio te voy a cobrar algo. Fausto accede y le dice, bueno, quiero tener el amor de mi vida, quiero tener millones de pesos. El demonio se los da, pero lo que el demonio
se llevó de Fausto fue que murió a muy joven o a muy temprana edad. Entonces realmente no disfrutó de sus deseos porque aunque el demonio le dio el amor de su vida, junto a él, ese amor de su vida nunca lo quiso y siempre lo engañó. Entonces Fausto nunca fue feliz. El siguiente autor importante es en este romanticismo Víctor Hugo con Los Miserables. Hay una película de cine que se llama Miserables de hace unos 5 o 7 años, muy buena, aunque es cantada, aunque es con canciones, pero está muy padre la película de Víctor Hugo. Víctor Hugo habla de un pobre que roba pan y lo encarcelan como por 20 años. En ese tiempo, estar en la cárcel es ser esclavo y nunca te quitas el pasado de que estuviste en la cárcel. El personaje principal sale de la cárcel, no vuelve a robar, se vuelve gobernador o se vuelve, sí, como alcalde de una ciudad en Londres, pero nunca deja de ser perseguido por la justicia. Y entonces nunca vive en paz. Hay otros personajes que intervienen en Los Miserables, lo cual explica el por qué se llama de esta manera Miserables. Pero lo que quiero yo darte a entender es que cómo hacen estas relaciones humanas y nunca siempre transmiten mucho como los problemas de la vida real de una forma muy exagerada. Y el último autor, Gustavo Adolfo Bécquer, es un famosísimo poeta que hasta el día de hoy podemos o seguimos repitiendo las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, si a mí me dijeran ¿qué hay que aprender de aquí? Apréndete estos 3 autores del romanticismo en la mitad del siglo XX, del siglo XIX. Dice, yo hice una tarea de él. ¿De quién? ¿De cuál de los 3? ¿De Adolfo Bécquer? ¿De Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Te pidieron un poema de Gustavo Adolfo Bécquer? 10 poemas. Es que sí es bien famoso Gustavo Adolfo Bécquer. Me voy a ir bien rápido, me quedan como 3 minutos, se me fue el tiempo, pero me voy a ir bien rápido a estos últimos temas que quedan, porque ya es lo último que vamos a ver, ya no los veo, entonces lo voy a tratar de explicar rapidísimo. Realismo, para que tú lo entiendas, realismo fue un movimiento literario el cual dice la población, ¿sabes qué? Estoy harto de estar en el romanticismo, ya no quiero ser tan liberal. Y entonces en el realismo dejan la fantasía y los cuentos o las historias que existen en el realismo son más apegados a lo que viven en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si las personas no tenían que comer, es lo que vemos en el realismo. Las características que son de realismo, precisamente aquí lo dicen, tienen observación, anteponen la razón al sentimiento, son personajes sencillos, son problemas sociales, describen su realidad observando y criticando el modelo político en el que vivían. Destacan muchísimo sus costumbres, sus lenguajes, que crean personajes que no son exóticos y acuérdense que retrata lo cotidiano. Ellos dejan las fantasías y los escenarios fantásticos a un lado y regresan a lo cotidiano. En el romanticismo sí fantasean mucho. En el realismo, su nombre lo dice, es lo que viven hoy en día. Por ejemplo, mientras en el romanticismo yo te podía decir que estamos en un castillo, en el realismo te voy a decir que estamos en una casa de un piso. Así de sencillo. Autores importantes. Stendhal escribió Rojo y Negro. Marianela lo escribió Benito Pérez Galdós y Nana de Mil Sola. Como me queda un minuto para las 6, te voy a contar una de estas 3 historias. Marianela es una historia de una chica que se consideraba muy fea ella misma, poco agraciada. Conoce un día a un muchacho que es ciego, pero este muchacho es rico y el muchacho, siendo ciego, se enamora de ella. Un día le dice a Marianela, ¿sabes qué? Me voy a operar. Marianela no quería que se operara porque ella sabía que estaba fea y tenía mucho miedo que cuando el novio rico la viera por primera vez se desencantara de ella. Al final no tienen
Se los dejo para que lo busquen, pero no tienen un final feliz. ¿Ustedes qué creen que pasó con Marianela? La verdad es una historia que hablan mucho de la autoestima y Marianela no tenía autoestima. Dicen por aquí, Dana, murió. Sí, sí mueren. Entonces estamos en el realismo, me voy al modernismo. Otra vez, en el modernismo dicen, ¿sabes qué? Estoy harto de redactar, de hablar de cosas reales, quiero irme a lo exagerado. Y este movimiento fue iniciado por Rubén Darío. Aquí apréndanse, el modernismo fue iniciado por Rubén Darío. Características del modernismo. Era un lenguaje elegante, los autores que sobresalieron son latinoamericanos, se preocupaban mucho por el verso, inventaban palabras nuevas, eran exagerados y sobre todo los autores que más o los poetas que más destacaron en esta parte son Rubén Darío, Amado Nervo y José Juan Tablada. Entonces aquí otra vez dejamos lo real y nos vamos a lo exagerado. Pero lo destacable es que ahora son autores latinoamericanos. Eso es lo padre. Y ya por último, la novela contemporánea hispanoamericana, que ese es el último tema, ahora sí ya, y ya nos vamos. Me habla de este tipo de literatura, hacen reflexionar a las personas. Son novelas revolucionarias, hablan otra vez, había muchísima inestabilidad democrática y hacían reflexionar a las personas con el tipo de literatura que está aquí. No había partes iguales, muchos de sus temas hablaban de la desigualdad que había entre las personas ricas y las personas pobres. Había mucha pobreza, mucha tristeza y a través de estos libros ellos trataban de demostrarlo. Joaquín. Y en el examen nos van a preguntar sobre los autores y todo eso y las obras. Quizás si te ven alguna pregunta, sí te va a decir, por ejemplo, ¿quién es el autor más destacado de la novela hispanoamericana? Yo te diría que Franz Kafka. O a lo mejor quizás te va a decir, ¿quién es el autor que inició el movimiento del modernismo? Rubén Darío. Sí te puede preguntar, sí te pueden venir preguntas de ese tipo. Pero mira, tienes un buen material. Está toda esta información. A todos estos los estoy tomando screenshot y todo eso. ¿Mande? A todos esos les estoy tomando screenshot para de antes a estudiarlos, a repasarlos ahí antes del examen. Para no estar como en el examen de cómo. Porque, pues, sí. Y si no le tomaste screenshot, está en tu cuadernillo. Toda esta información está en el cuadernillo, está en la parte final del cuadernillo. La parte final del cuadernillo, aparte de hablar de toda esta información de la literatura, también viene la parte de habilidades que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ya ahí lo tienes, simple y sencilla, hay que estudiarlo, hay que darle un buen repaso. Sé que el viernes tienen un examen de prueba de español, no se pongan nerviosos, contesten lo que puedan, siempre les voy a recomendar que contesten lo que ustedes puedan, no pierdas mucho tiempo en una sola pregunta, porque obviamente pues tienes un tiempo que considerable, el cual no puedes perder. Y estudien, ahí están también los laboratorios, como dice el profe aquí en el chat, están sus laboratorios en la aplicación de la 1000 aulas. También les sirve bastante para que ustedes repasen y se den cuenta qué tipo de preguntas van a encontrar en el examen en esta habilidad de español. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Ya les pasaron ahí su registro. Si tienen alguna duda acerca de español, con toda confianza en lo que ustedes se registran,